de varios militantes de nuestra provincia y también por las articulaciones que se fueron dando después ya en la democracia para poder visibilizar lo que ocurrió ahí, reclamar justicia y demás. Por eso un poco también hay mucho de conmemoración y de mucha emoción en ese sentido. Y ayer en la sede de ATE y antes de ayer en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales se realizó en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos un homenaje a Juan el Negro Figueredo. Y lo decíamos, el Negro Figueredo es uno de los detenidos desaparecidos en nuestra provincia que seguimos buscando y que además de haber sido legislador provincial, maestro de grado, militante sindical y demás, fue una persona muy cercana de sus familiares y estuvieron presentes ayer y van a estar durante varios días acá varios de sus sobrinos que son como un poco los hijos, y está uno de ellos en línea, se llama Miguel Ángel Figueredo, y agradecemos la posibilidad de conversar un ratito. Miguel, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, los saludamos desde la radio de la universidad. Buenas tardes. Gracias a la audiencia y gracias a ustedes por darme este momento para poder expresarme, las preguntas, las que quieran saber, a disposición para la audiencia y para ustedes. Un poco también para situar a nuestros oyentes, Miguel está en una sobremesa ahí en la casa de Graciela France, que es como un espacio de memoria muy interesante, ¿no? Recordando un poco parte de esa militancia también. Miguel, en principio nos gustaría que nos cuente un poco de su vínculo con Juan Figueredo y de lo que se está generando en estos días aquí en nuestra ciudad, varios espacios de homenaje, de reconocimiento también. Bueno, mira, acá para la audiencia también, la verdad que para mí es un honor para poder expresarme y que la audiencia sepa más o menos aquí en Misiones de parte de nosotros. Yo soy sobrino, hijo de Juan Figueredo. ¿Por qué digo sobrino, hijo? Porque él me crió, él me formó, porque me quedé a los 6 años, me quedé sin papá, entonces él nos crió, él nos formó, él nos preparó, él nos educó con mi hermana y mi hermano. Nosotros somos 3 hermanos. Héctor Domingo, que es el mayor, Mercedes, y después vengo yo el tercero. Y bueno, la verdad que esa formación que nos dio él como padre y como tío legítimo de la familia Figueredo, la verdad que ahí he aprendido, he sabido toda la formación que él nos daba para poder ser persona de bien y ser persona con conocimiento, y cómo él trabajaba y estudiaba y militaba y ayudaba a la sociedad y al distrito, principalmente a Posada, y después de ahí fue cuando se hubo una formación política y gremial. Eso fue pasando los años, arrancó ya en el año 72. La verdad que fue una experiencia terrible y hermosa por el hecho de que después, bueno, los acontecimientos que después vinieron sucediendo fue muy triste, pero en ese entonces yo tenía 12 años, imagínense cómo era la forma de vida que siendo un chico inocente, sin embargo militaba y ayudaba para tener los contactos con los compañeros, con los vecinos y con los padres de los alumnos donde yo estudiaba en la escuela 220. Juan siempre me decía: vos habla con los chicos si trabajan en algún gremio, o si trabajan en alguna empresa, fíjate si podés darme los datos de ese padre o de esa madre, y si era ama de casa ya le pasaba los datos a él, que yo tomaba nota y ya se los llevaba a él, y ahí lo hacía para el sindicato, lo hacía para que escuchen la voz y para darle que tengan preparación y formación de defender sus derechos en todos los ámbitos, a nivel político y a nivel gremial. Y bueno, y así fue mi vida con él, y la verdad que siempre voy a estar agradecido, porque la verdad que
me ha preparado y siempre como persona de bien público principalmente, la verdad que siempre voy a estar agradecido a él. En la Facultad de Humanidades se proyectó un documental que lo realizó un colega nuestro, Sebastián Corol, y por lo que nos contaban, ahí se va como reconstruyendo parte de la vida, la militancia de Juan Figueredo. ¿Cómo vivieron ustedes ese proceso y qué les devolvió ese documental? Y ese momento de esa preparación que nos enseñó Sebastián Corol, la verdad que nosotros ha pasado ya 50 años y nunca pensamos nosotros a nivel familiar de que no podía llegar un momento que iba a ser una cosa tan importante y de que nuestra sociedad o nuestros compañeros o alguien de la facultad de Sebastián Corol nos dieron la mano para saber la historia de Juan Figueredo y también vamos a estar agradecidos la familia porque la verdad la Facultad de Humanidades no se detuvo, quiso investigar todo lo sucedido en esos años tan difíciles para nuestro pueblo. Miguel, y en ese sentido, recordemos que Juan Figueredo permanece desaparecido. Usted habla de reconstruir un poco, es como también todavía una tarea pendiente de ir reconstruyendo esos últimos días de Juan. Usted algo de eso fue haciendo también, ¿no? ¿Qué se pudo reconstruir? ¿Qué podemos contar de lo que pasó con Juan Figueredo? Bueno, Juan Figueredo, yo como familiar, el único familiar directo de la familia, me he quedado con él, diciendo que de la familia era el más chico, pero aparte era el más obediente, el más audaz, el más incesante, el que tenía más formación política de mi familia y el que era incansable, siempre respetuosamente con mi familia porque por actividad de cada uno tenía, pero él parece que me agarró a mí como si fuese que yo era la persona que parece que me hizo como un estudio básico y que era la persona que tenía que llevar la bandera de él en alto. Y bueno, y hoy ha pasado tantos años y la verdad que también me hace sentir orgulloso y la verdad que es una cosa de ha pasado el tiempo, sin embargo la historia nos da la razón porque era una persona de bien público, una persona con conocimiento, una persona sin maldad, una persona que deseaba lo mejor para la sociedad, lo mejor para la provincia de Posada, de Misiones, para todos los misioneros deseaba una cosa que todos los compañeros, porque hacíamos toda la reunión en ATE. ATE fue el gremio principal que nos abrió las puertas a nosotros, que le abrió a Juan Figueredo a través de Julio Gómez. Y bueno, ¿y qué pasa? Cuando no abre ahí se armó la JP, la JTP, el MAN, el Movimiento Agrario Misionero, la Liga Agraria, y ahí se armó el Partido Peronista Auténtico. De la casa de ATE salió toda esa organización y salieron muchos gremios que Juan Figueredo estuvo participando para darles que nuestra gente que se sepa defender, que sepa la formación gremial y política en todos los ámbitos de la provincia de Posada. Nunca fue mezquino, no se lo guardaba para él. Él trabajaba las 24 horas como maestro, después estudiaba como profesor, después como dirigente gremial, después daba una formación para la sociedad, y como yo era pibe, siempre me mandaba a hablar con los padres, con los chicos, para ver qué necesitaba, dónde necesitaba, qué podíamos ayudar, cómo podíamos colaborar, siempre de buena manera y con respeto a esos chicos, a esos padres, no sin faltar el respeto a nadie. Hay una faceta de Juan Figueredo que tal vez falta todavía explorar y visibilizar más, que es la de legislador, la de diputado. Por lo que nos mostraban, les entregaron ayer en ATE parte de los proyectos. Si tuviéramos que contar en qué trabajaba Juan Figueredo como legislador, ¿cuáles eran sus proyectos? Y los proyectos que él tenía siempre, para un ejemplo, acá en Posada principalmente había muchos terrenos baldíos, muchos terrenos que
que la gente no tenía su escritura, no tenía agua, no tenía asfalto, no tenía luces, y bueno, a través de él, a través de la Casa de Diputados, donde trabajaba con Fernández Lom, ahí se hacían los proyectos para que llegue para nuestro distrito, principalmente para Posada, y para hacer las reparaciones. Un ejemplo, si había unos colegios que estaban que necesitaban algo, también se hacía, y bueno, pedíamos asfalto, inclusive ayudaba a los chicos, ponerle que si había con discapacidad, y más principalmente después pasaba el tiempo, hacía un relevamiento de las necesidades de los barrios, hacíamos unas necesidades también principalmente de la salud de los chicos, porque en ese entonces había empresas que tiraban agroquímicos, y que bueno, y eso perjudicó mucho a la salud al pueblo misionero, y él estudiaba, se sentaba con los médicos profesionales, estaba el doctor Martesini, Saraceni, había un montón el doctor Valete, había un montón de médicos que hacían una investigación, trabajaban también en el hospital Fernando de Madariaga, me acuerdo, y bueno, hacían toda una investigación para que después hacer su proyecto, porque no podía ser porque había gente que se llenaba de dinero y había otra gente que padecía enfermedades por las químicas que ellos tiraban sin que nadie los parara. Interesante además, en la actividad de la Facultad de Humanidades había una máquina de escribir que un poco también reflejaba cómo trabajaba Juan, ¿no? Iba a distintos lugares con una maquinita para empezar a escribir ahí ya a bosquejar los proyectos. Sí, esa maquinita que lo presenté en Humanidades anteayer fue por el hecho de que esa era la maquinita que él llevaba a los lugares para ocuparse cuando le daba ya un título para hacer la presentación en la Cámara de Diputados. Ajá. Así que él, casa por casa, o gremio por gremio, o compañeros que citaban al lugar donde estaba necesitado y que le llegaban con una notita, porque él usaba una camisa guayabera y en ese entonces tenía un montón de 4 bolsillos, y cargaba todos los papelitos, escuchándole toda la información a los vecinos para poder darle una mano para que Misiones crezca con condiciones de vida naturales y como debe ser, sin sometimiento a muchas cosas. En ese entonces era muy, muy triste, porque eran pocos los compañeros que tenían la capacitación y la formación política, legal y de formación de humanidades. ¿Y el Juan Figueredo, maestro rural? Y él era maestro rural, era incansable, era una persona que, imaginá, en ese entonces no había a veces colegio armado, y a veces abajo un árbol cuidaba a los chicos de cualquier lado. Inclusive, me acuerdo cuando yo era pibe, tenía una bicicleta y me iba hasta Arroyo del Saimán, y ahí juntaba un montón de chicos, y él se ocupaba de darle, inclusive hay fotos, hay recuerdos, hay mensajes, hay gente que agradecía porque querían un colegio, querían esto, porque en ese entonces necesitaban colegios para los chicos, había pocos colegios en ese entonces él trataba de su conocimiento, de su sabiduría como maestro profesional, abajo los árboles le daban estudio a los chicos, y era una cosa, en la historia de hoy es una cosa que es increíble, cómo vivimos hoy en comparación en esa época. Miguel, y parece también muy interesante rescatar a ese Juan Figueredo militante, porque algo de eso contaban ustedes hoy, y era muy conmovedor desde las distintas acciones, esas pequeñas prácticas del militante cuidando a otros militantes. ¿Qué podemos recordar de eso? Y de eso siempre, cuando él militaba principalmente, siempre trataba de que no pone en riesgo la vida de los compañeros, de los familiares, sino que siempre aconsejaba siempre para ser compañeros y personas de bien para la sociedad. Le daba educación, le daba formación de salud, le daba siempre se ocupaba de todos los ámbitos, inclusive si había un problema con alguna familia, hablaba con los psicólogos para que atienda a esos familiares o esa criatura o esa persona que tenía problemas.
y si necesitaba que se le haga, que le dé una mano a nivel familiar o a nivel de hogar que estaba mal constituido, él se ocupaba o mandaba a alguien de su ámbito para que dé una mano a esa familia. Nunca lo dejaba tirado cuando recibía ese papelito de información que en esa familia estaba padeciendo un problema. Miguel, y un poco también pensar en ese Juan Figueredo ya en la clandestinidad, lo que eso significó, y significó para ustedes como familia también, porque él estuvo varios meses acá en Posadas en la clandestinidad. Y acá, después del golpe de Estado, él estuvo en la calle del Verano 80, en la calle Posada, que justo mañana vamos a hacer una visita a ese lugar después de tantos años, para que mi familia, porque en ese sentido el único de la familia que sabe realmente dónde estaba era yo. Entonces justo mañana, después de 50 años, voy a llevar a mis hermanos que conozcan el lugar donde yo me despedí de él, y ahí así mi familia sabe dónde estuvo él. Y ahí estuvo varios meses. Y él estuvo más o menos hasta el 15 de noviembre, más o menos. Y después de ahí, bueno, se ve que cuando fue para el interior, y bueno, en poco tiempo, según las informaciones de la historia, que lo agarran allá en Campo Viera, por esa parte para el lado de Verá, el 31 de diciembre, más o menos del 76. Esa es la información que a nivel sociedad, a nivel de historia, a nivel de derechos humanos, estamos sabiendo. Por ahí puede haber otra historia que nosotros hasta el día de hoy inclusive no encontramos su cuerpo, estamos siempre pensando que para nosotros está siempre presente, y que la verdad que nunca no nos vamos a olvidar de él hasta que la encontremos, hasta que sepamos dónde está, para poder hacer una cosa a nivel familiar, a nivel compañero, a nivel sociedad, y inclusive pedimos a la justicia que nos dé una mano a que investigue eso para poder cerrar esa herida que lo tenemos. Tenemos la sociedad, tiene los compañeros militantes y tenemos los familiares. Es un dolor enorme que para mí, como soy la persona a nivel familiar que me ocupé siempre estando al lado de él, es una cosa que no lo puedo superar todavía, pero la fuerza y la fortaleza que me dio él, y bueno, seguiré luchando hasta el último día de mi vida que quisiera encontrar. Miguel, pensaba un poco en esa última escena también que usted relata, y de lo difícil que fue reconstruir qué pasó a partir de ese momento en que lo secuestran, digamos, ¿no? ¿Qué pudieron ustedes? ¿Hay alguna información de por dónde, por qué centro clandestino de detención pasó? ¿Qué pasó después de ese secuestro? Y mira, la información que teníamos nosotros a nivel familiar es que teníamos un tío nuestro que vivía en Campo Viera, que se llamaba, que era la chacra nuestra, en Cinco Esquinas, kilómetro 29. Ahí vivía un tío mío que se llamaba Mario Figueredo, que era el hermano de él. Y bueno, y cuando ellos se van para ese lado, porque fueron con varios compañeros para ese lado, se ve que en los montes estuvieron guardados por compañeros, alguien los estaba cuidando en ese momento, y se ve que en ese lapso de tiempo se ve que la policía o la brigada del ejército en ese momento se ve que investigaron y lo encontraron, y ahí fue que esa es la última versión que tenemos, y mataron a varios compañeros aparte de él. No era que solo él, sino que varios compañeros. ¿Y cómo sabemos nosotros, la familia, por qué puntualizamos ese punto? Porque el tío nuestro, el que fue, porque le torturaban todos los días en Campo Viera, lo llevaban a la comisaría y lo torturaban. Lo torturaban, lo hablaban, lo torturaban y lo hablaban. Y entonces apareció una estanciera en la chacra nuestra. Y después de ese día, que ya decía que apareció la estanciera con todos los cuerpos arriba, nunca más le vinieron a torturar, nunca más lo vinieron a buscar. Quiere decir que era el momento que dice, bueno, ya lo localizamos a él, para que vamos a venir a pegarle a los familiares, y la busca era para buscarle a él. Esa es la última información que tenemos nosotros, que se relata en el año 76, el día 31 de diciembre más o menos.
Miguel, le queremos agradecer este tiempito aquí en la radio de la universidad y también un poco la posibilidad de compartir con nuestros oyentes, recordar, en este caso, la vida, la militancia de Juan Figueredo. Muy amable, la verdad que gracias a ustedes por darme el audio para poder dar una charla y bueno, y después también contar la historia de ese momento, y gracias a la audiencia que toma su tiempo a escuchar a una persona que por ahí, inclusive en mi caso, yo cuando era chico no me quedaba otra que me fui a vivir a Buenos Aires, y ahí me hice dirigente gremial, trabajé en el transporte colectivo, me retiré con 36 años de aporte y bueno, yo hoy estoy jubilado del transporte colectivo, pero gracias a Juan Figueredo, de esa formación, de ese estudio, de esa capacitación que él me daba, yo fui dirigente gremial de la UTA, fui delegado gremial durante 12 años, máximo dirigente regional de la CGT de Buenos Aires, de la regional San Martín, y fui concejal de San Miguel y presidente de la Comisión de Transporte. Y bueno, todos esos halagos, esas cosas, esos cargos que he ocupado, me debo a él, porque como si fuese que él me decía, vos tenés que seguir porque sos un chico de bien y ojalá que sea un reflejo. Si yo no estoy, yo sé que dejo en buenas manos. Y ese es un dolor enorme para mí, porque te imaginas una responsabilidad terrible que pienso que en un momento lo voy a encontrar. Ese es mi dolor que tengo. Miguel, muchas gracias. No, por favor. Hasta luego. Gracias a la audiencia. Muchas gracias. Igualmente, chau, chau. Miguel Ángel Figueredo es uno de los sobrinos hijos, dijo, de Juan Figueredo, Juan el Negro Figueredo. La historia de estos 3 sobrinos hijos es muy, pero muy conmovedor y refleja también